Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se llama La vida en espíritu. La vamos a terminar estudiando las obras de la carne. Tenemos que terminar, decía apóstol Pablo. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, No satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra carne siempre va a exigir tener lugar de prioridad en nuestra vida. Siempre. La carne siempre quiere ser número uno. Y la verdad, en el mundo dicen, reciben por la apariencia, ¿no? Como nos aparentamos. Y sí, tenemos que tener buena apariencia en el sentido limpios. Tenemos que olernos bien, ¿no? Por eso asegúrense cuando van a ir a la iglesia, báñense, para que olemos bien. Sí, es parte de. Nosotros hasta en las enseñanzas a las mujeres, en conferencias muchas veces me dicen, Valia, tenemos problemas, las mujeres no quieren bañarse. Entonces, hasta yo cuando viajaba, sí, de veras. También hay congregaciones donde dicen usar el desodorante es pecado. Entonces van todos pero bueno, asegúrense que la gente no se va a voltear para otro lado, escondiendo su nariz cuando está junto a ustedes. Bueno, sí, la carne siempre exige, pero tenemos que distinguir dónde está la necesidad de la carne y dónde hay el deseo de la carne. Porque la necesidad hay para comer, pero el deseo es para comer mucho o comer cosas que nos cuestan más de lo que podemos pagar. Asegúrense comer bien. Comer bien no significa comer mucho, comer comida de calidad. Y esa no cuesta tanto. Porque si nosotros vivimos aquí en México, la costumbre aquí en Yucatán es no tomar agua. Yo no sé si ustedes dieron cuenta, pero aquí en las casas, si ofreces agua simple, la gente hasta casi lo toma como ofensa, porque quieren que agua está pintada de lo que sea. ¿Sí o no? A ver, díganme los que viven acá, corrígenme, porque yo también ya vivo acá 19 años. Yo, sí. Y cuando en el principio yo no entendía porque yo ofrecía agua y me dicen, ¿de qué tiene? Y yo digo, agua de agua. y me miraban, ¿no? ¿De qué tiene agua? Agua de agua. ¿Cómo que de qué? Agua. No, entonces nosotros acostumbramos a engañar nuestro organismo con sabores, con colores, pensando que meter pintura en el agua es algo bueno. Pero hoy estamos como estamos, por eso estamos tan indefensos en frente de los virus, de las pandemias, de todo, porque nuestra defensa con la pintura, con los químicos está destruida. Claro que debemos de comer bien, pero comer bien no son 10 tacos. Comer bien es comer sano. Escoger cosas. Y yo siempre me sorprendía que aquí tenemos tanta fruta que no es muy cara, porque siempre hay fruta de temporada que la podemos comprar y tomar agua ya por fin tan rica, pero por alguna razón corremos a la tienda a comprar el sobre de la pintura. Mucho cuidado, eso ya para sus hijos, desarrollan buenas costumbres en la comida. Pero la carne tiene necesidad y carne tiene deseo. Necesitamos aprender a distinguir qué es la necesidad y qué es deseo.
Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si son guiados por el espíritu, la ley no les aplasta. No están bajo la ley. Eso significa que la ley no les condena. No les aplasta, no se les hace una carga insoportable. Por lo contrario, los que están en espíritu, la ley está trabajando para ellos. Para los que caminan en Dios, la ley camina con ellos. No nos condena la ley, no nos cuesta obedecer los mandamientos. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ya vimos pecados sexuales que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Ya hemos visto pecados de ceguera espiritual que son idolatría y hechicería. Y ahora pasamos y vemos el grupo más grande de todo, que es los pecados de separación. Que dividen, que trabajan contra el diseño de Dios en nosotros, dividen la familia, la iglesia, la amistad, la paz, roban, etcétera, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Domingo pasado hablábamos de envidias. Fue de mucha bendición hablar de envidias, porque hemos visto que somos personas únicas y provistas todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso no necesitamos codiciar ni la esposa de nuestro prójimo, ni la casa de nuestro prójimo, ni el coche de nuestro prójimo, ni trabajo, ni negocio, ni el hijo, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos da para nosotros es lo que necesitamos. Con eso que tengamos lo que comer, en que vestir o con que cubrirnos, estamos satisfechos. Amén. ¿Quién está satisfecho con su vida? Levantan la mano. Gloria a Dios. ¿Quién dijo: yo lo regué mucho, necesito reparar mucho? Para eso tenemos la gracia de Dios. Para eso tenemos que aprender a caminar con Él. Qué bendición es contar con la gracia de Dios. Amén. Qué bendición. Entonces hoy vamos a hablar del siguiente deseo de la carne, que es, lo dice como homicidios. ¿Cuántos de ustedes son homicidas aquí? Los que creen que no, ahorita vamos a escuchar y al final me van a decir sí o no. Es bueno que lo escuchemos, analizamos. Entonces la palabra homicidio, que es la palabra hebrea phonos, que significa asesinato, matanza. Prácticamente el homicidio es causar la muerte a otra persona, que es un pecado, tal vez uno de más graves pecados ejecutados, porque tú quitas vida de otra persona a lo que no tienes ningún derecho. Único que tiene derecho a quitar la vida es Dios, porque Él es el autor de la vida. Dios, solo Él da y Él solo puede quitar. Por eso el mandamiento dice: no asesines, no matas. El homicidio es un claro quebrantamiento del sexto mandamiento, que dice: no matarás. Y el homicidio es la obra del diablo, porque, como dice Mesías en el Evangelio de Juan
8:44 dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Okay? Prácticamente el Satanás quería matar a Dios, pero gloria a Dios, nuestro Dios no está sujeto a la muerte, Él es espíritu. Juan 8:44 era. Entonces, el Mesías dijo, vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesús sobre homicidio. El Evangelio de Mateo 5:21 dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines, porque si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio, vida por vida, según la palabra de Dios. ¿Lo escuchan? A ver, checan, ahí veo 2, 3 personas que empiezan a mirar por dentro. Analizar el alma en casa. Pellizcanse. Los que están cansados, levántanse y caminan atrás, o si no, piden que su vecino les esté pellizcando todo el tiempo, para que fluya la sangre. Aquí no se puede dormir, mis hermanos. Entonces, dice Mesías, no asesines. Y luego continúa diciendo, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, todavía más, en 1 de Juan 3:15, se nos dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un homicida, asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces, prácticamente lo que dice nuestro Señor, que el mandamiento dice, no asesines, pero yo digo, y la palabra, cuando dice Mesías, yo digo, no es porque Él va a contradecir a lo que se dijo en los mandamientos. Él dice, pero yo voy a explicarles verdadero problema de asesinato. Y dice, asesinato proviene de un corazón enojado con su prójimo. Es lo que vimos en Mateo 5:21. De un corazón enojado. Déjenme preguntarles, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Y qué causó envidia en su corazón? Enojo. Y cuando Dios vio la frustración en su corazón y le dijo, pecado está a la puerta de tu corazón, es por decir, ya estás enojado, solo te falta paso ejecutar tu enojo con matanza, con asesinato. ¿Sabían ustedes que mayor número de los asesinatos suceden en las casas, en las familias? Asesinatos y heridos. Cuando las dos personas en la casa se están peleando y empiezan a agarrar las cosas que normalmente se tira en la casa, uno a otro. A ver, tenemos varios experimentados, comentan. ¿Ah? Empezamos tal vez con vasos. Lo que está cerca de la mano. Platos. Lo bueno cuando platos son desechables, eso no pasa nada.
pero platos de porcelana. Yo personalmente conozco personas que tuvieron que ir a atenderse en el hospital porque el cónyuge o la cónyuge les abrió la cabeza. El enojo, mis hermanos. ¿Saben que cuando tú estás enojado y estás pensando que estás disciplinando a tu hijo, pero en enojo ya estás asesinándolo? ¿Por qué? Porque lo estás destruyendo su estima, su confianza. Claro que hay que disciplinar a tus hijos. Claro, para eso hay un lugar especial dado por Dios. ¿Saben cuál es? Hay un lugar suave donde el beso está protegido y es el lugar indicado para disciplinar. Pero no desquitarse. Porque desquitarse, esto ya es asesinado. Porque ya dice la palabra, no irriten a sus hijos. Porque cuando un papá no está disciplinado, una mamá no está disciplinada en enseñarte, se va a estar, ¿qué? Desquitándose. Y esto es lo que destruye el corazón de un niño. La disciplina edifica, pero desquite lo destruye, lo traumatiza, le quita toda la seguridad. Entonces, el primer homicidio en la historia fue el que decimos por el odio o por la envidia manifestada en odio. Y esta ira llevó a Caín planear y cometer el asesinato. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en enojo decimos cosas con cuales nos condenamos a nosotros mismos. En enojo matamos a la gente o de la palabra o físicamente. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener el fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Dominio propio es lo que nos ayuda a detenernos en el momento de enojo, porque enojo en sí mismo no está mal cuando es enojo justo. Nuestro enojo justo es la reacción sobre la injusticia. Enojo injusto es frustración por lo que no obtuviste lo que querías tú. También tenemos que aprender a discernir. Cuando tú estás caminando y estás viendo que están golpeando a un joven entre 5 personas, ¿cómo te vas a sentir? Obvio, enojarte. ¿Y tu enojo es justo o no? Tu enojo es justo. Entonces, agarrar y llamar policía es justo. Y si tú eres das cuenta que no va a llegar policía a tiempo y lo pueden matar entre 5, meterte y dar unas... ¿Es justo o no? Claro que es justo porque tenemos que defender. La palabra exige que tenemos que defender. Conozco un caso verdadero y escúchanlo bien. Caminaban, una familia caminó de cristianos, esposo, esposa y un hijo, y atacaron a 2 personas y agarraron y empezaron a violar a su mujer. Y el esposo empezó, Señor, ayúdanos, protégenos.
¿Es una actitud justa o injusta? ¿Ah? Obvio, tú agarras y lo muerdes, le jalas de cabello, agarras con lo que quieres y lo defiendes porque tú eres marido, tú tienes que proteger. Y él orando dejó que violen a su esposa y su hijo perdió la razón por ser testigo. Muchas veces perdón, como lo voy a decir, pero esa mentalidad disque cristianita de paz y amor, o que no podemos defendernos o protegernos, lleva a mucha maldad. Claro que Dios te dio la fuerza, defiendes. Aunque ¿cuál madre va a dejar que va a sacrificar su vida defendiendo, sí o no, mamás? Claro que sí. Y esto tenemos que discernir, mis hermanos. Y si defendiendo lo matas, no es asesinato, es defensa. Es defensa. Tú tienes no solo derecho, sino obligación defender al que no se puede defender. Y Dios no lo toma como asesinato porque no te metiste a la casa ajena para quitar lo que no es tuyo. Estás defendiendo. Por eso dice la palabra que no hay amor más grande que cuando uno pierde su vida defendiendo o da su vida por los demás. Y esto es lo que tenemos que empezar a discernir, porque esa teología moderna que metieron en nuestras cabezas, que somos tontos, en lugar de mansos, nos enseñaron ser mensos. ¿Sí escuchan la diferencia? Nosotros somos gente de justicia de Dios. Claro que actuamos en misericordia, pero defendemos en justicia. No atacamos, defendemos. Y tenemos que ver la diferencia. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, apóstol Juan en 1 de Juan 3, 11, 12 dice que nos amemos unos a otros. Y mira en qué contexto dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esto es amor de cual refiere. No es que el amor que dicen hoy, ¡ay! Malos israelitas se están defendiendo y defendiendo nos matan. O malos ucranianos porque defienden a sus hijos, no dejan que a sus hijos matan, entonces son malos. No, malos los que se meten a la tierra ajena. ¿Ven la diferencia? Si tú te defiendes en tu casa, en tu tierra, tú eres una persona justa y gloria a Dios por estas personas. Pero si tú metes a la casa ajena, eres asesino. Si no lo confundí, lo dije bien o lo hice. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el maligno? El que mata al hermano por la envidia y enojo para quitarle lo que tiene. Y sí es lo que hace hoy los de Palestina, los de esos grupos. Ellos quieren quitar la tierra, nada más. Ellos quieren quitar la tierra y destruir. ¿Qué es lo que quieren los rusos con ucranianos? Quieren quitar la tierra, quieren dominar. Y todavía dicen
que ustedes están mal porque se defienden. Dicen, ¿por qué se defienden? Déjense. De verdad, dicen los cristianos de Rusia y de otros países, déjense. ¿Por qué resisten? ¿Tú vas a dejar que violan a tu hijo? ¿Tú vas a dejar que matan a tus padres? En Ucrania hay muchas personas que sobrevivieron holocausto y los mataron rusos. Murieron de las bombas, los viejitos de 80, de 90 años, porque no tenían fuerzas ya ni salir y no querían, los sacaban nuestros soldados. Ellos dicen, no tenemos dónde ir, ya no tenemos, no queremos. Y morían de las bombas, casos documentados, mis hermanos. La maldad es tremenda. La maldad es tremenda. El poder, el dinero, la envidia, la infidelidad, engaño, matan. Porque mucha gente mata a un otro por esos motivos. Por la mujer de prójimo, por la casa de prójimo. ¿Qué dice la palabra? No codicias. Por la mujer, por la casa, por la postura, por la cuenta, por lo que quieres. En el mundo político, ¿por qué se mata la gente? La lana, la fama y la dama. Los deseos de la carne. ¿Por qué David mató a Urías? Por la dama. Tenemos que, hermanos, estar muy conscientes que hasta muchas veces la propia gente, tu propia gente, te va a estar dispuesta a matar porque creen que tú tienes lo que merecen ellos. Por eso hay tanto pleito por la patria, la herencia de los padres, ¿cómo se llama? Patria se dice, ¿no? Patrimonio. Por el patrimonio, los hermanos hasta se matan. Pueden creerlo, hermanos. Por eso la palabra tan seria. Ahora alguien por ahí está dando cuenta que es un asesino. Los que dijeron que no, por el odio, por el enojo que tal vez un tiempo han tenido hacia alguien. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde viene esto? Evangelio de Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón. Los adulterios, ¿de dónde salen? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No vienen de Satanás, vienen de nuestro corazón. Por eso, único que la palabra nos explica que debemos de entender, que no tenemos nadie que culpar por lo que somos, por lo que hemos hecho, por las decisiones que tomamos, ni a nuestros padres, mis hermanos. A mí, ¿saben qué me enoja mucho? La gente adulta que sigue culpando a sus padres por las cosas que está haciendo hoy. Escúchenlo bien. Si un tiempo estábamos bajo la potestad de nuestros padres, y eso no justifica tal vez el mal que nuestros padres nos han hecho. Porque sí hay cosas que no sé, nuestros padres tal vez nos han hecho que no deberían de hacer, de una u otra forma.
Y sí, mientras yo estoy bajo la autoridad de mi padre, de mi madre, sí ellos son responsables. Pero en el momento que yo entro en el mundo adulto, yo soy responsable de encontrar mi camino de sanidad. Es mi responsabilidad de encontrar el camino de la sanidad. Más si yo conozco a Dios, más si yo tengo acceso a la palabra, más si Espíritu Santo me es dado para día tras día llevarme en el camino de la vida. Eso no significa que se quita responsabilidad de los padres. Dios va a tratar con los padres y va a pedir cuentas a nuestros padres por nosotros, tanto como a ti por tus hijos. Pero también Dios te va a pedir y preguntar, ¿y tú qué has hecho con la gracia que yo te he dado para que lo que hicieron tus padres no sea la excusa que tú vas a estar usando toda la vida por no querer caminar recto conmigo? Es muy, muy importante. Cuando yo hablaba con mi mamá y cuando todavía hace años, le trataba de convencer a venir a visitarme. No saben cuánto yo deseo tenía que mi mamá me visite. Muchísimo. Y mi mamá siempre me daba una u otra excusa. Decía, no puedo dejar a tu papá porque está enfermo. No puedo esto, no. Y yo en mi corazón yo sabía que mi mamá tiene miedo de viajar tan lejos. Y yo le decía, yo voy por usted y la traigo. Pero ella de todos modos decía, no, pero si yo voy tú vienes por mí y yo voy contigo y tú vas a gastar y ya 2 o 3 años no vas a poder visitar a toda la familia. Si vienes acá, todos te ven por acá. Y me dolía. Y yo un día le dije, ¿sabe qué, mamá? Lo que me dolió no es que usted no vino a visitarme. Me duele que usted nunca ni siquiera permitió pensar que eso como una posibilidad. A ver si puedo ir a visitar. Y me dolió, y si yo pienso de eso, me da tristeza. Pero eso jamás me detuvo en el camino a amar y respetar a mi mamá. Y yo jamás dije, si usted no viene conmigo, yo no voy con usted. Aunque tenía muchas ganas de herirla con estas palabras, porque sí me dolía y yo sentía frustración. Tenía muchísimas ganas yo que mi mamá entre a mi casa, que vea cómo vivo, que entre a mi recámara para ver cómo vivo, que entre a mi cocina. Yo tenía muchas ganas como una hija, pero yo sabía, para mí, nunca se va a cumplir. Nunca. Y me dolía mucho, pero jamás permití que eso haga un nido de frustración en mi vida. Hasta último momento, hasta último aliento de mi mamá, yo la respeté, la amé y estoy muy contenta por lo que hice. En nuestra vida, mis hermanos, vamos a tener muchas frustraciones, sobre todo con la gente más preciosa para nosotros. Es normal, es parte de la vida. Mi papá era hombre que él creía que el papá es responsable por los hijos varones y las mujeres son responsabilidad de sus esposos. Entonces siempre daba prioridad a mis hermanos, a mis hermanos varones. Y yo lo veía. Y yo decía, si eso le da gusto a mi papá, gloria a Dios. Si así él considera, está bien. Yo jamás intenté reeducarlo en ese sentido. No tengo ningún resentimiento hasta ahorita.
Y mi hermano Seroya hasta ahorita se presume es que Tato me respetaba sobre todos. Y cuando yo quería manipularlo, decía una palabra y así cumplía. Y sí, es verdad, yo lo veía. No tengo ningún resentimiento, ni con mi hermano, ni con mi Tato. ¿Por qué? Porque todos somos responsables por respuestas que damos a nuestros seres queridos. Al final de cuentas, si yo me voy a enojar con alguien, yo tengo que vivir con mi enojo, ellos no. Yo tengo que luego tratar con mis frustraciones, ellos no. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisión, mis hermanos. O queremos vivir en libertad, o queremos ser esclavos de las decisiones de los demás. Y luego permitimos que estas frustraciones nos conviertan en asesinos porque cargamos dentro de nosotros un explosivo que no sabemos cuándo se va a explotar. Que Dios nos bendiga mucho a todos, porque la palabra de Dios dice, yo próximo domingo voy a terminar todavía más vamos a hablar un poquito más de formas de asesinato y todo lo que hoy domina en el mundo pero hoy quiero dejarles este reto, hermanos. No andan enojados con nadie, porque el enojo les va a robar el gozo de la vida. Si ustedes creen que alguien es parcial con alguien, no pasa nada, bendíganlos. La verdad que mi papá era parcial con mis hermanos, porque aunque presumía de mí, pero daba prioridad a mis hermanos varones. No pasa nada. No pasa nada. Yo gozaba mucho viendo que algo le daba gozo a Tato, a mi papá. Mi mamá también tuvo sus inclinaciones con mi hermano Vova, porque todos tuvimos, porque él era enfermo desde el niño por el corazón, y todos lo trazamos, y mi mamá lo llamaba mi hijo dorado. Y así le decía, y hasta ahorita yo sé, todos sabemos que él tuvo un trato muy especial y lo manipulaba. Pero ¿saben qué? Yo soy la que soy, gracias a Dios y gracias a mis padres. Lo que no era justo me hizo buscar a Dios más. Lo que me faltó, Dios me da mucho más que me pudieran haber dado mis padres. Con mis hermanos, si yo no les hablo, nadie me habla. Quiero hablar con ellos, hablo. Es así. La persona libre es libre de tomar decisiones. Y les voy a decir verdad. Si tú eres libre, tú vas a actuar en libertad. Cuando mi hermana toma por conflicto lo de mi mamá, recuerdan que les comenté hace tiempo, me dejó hablar. Cuando falleció su esposo, yo le hablaba 2 veces al día durante un mes. Cuando falleció Ola, yo le hablo 3 veces al día, y ya vamos por 2 meses. Y aunque yo sabía que ella no quería que yo le hable, pero yo sabía que ella necesitaba que yo le hable. Por eso el amor verdadero mira más allá de tu sentir personal. A final de cuentas, si tú quieres ser útil
en las manos de Dios, quieres ser efectivo en las manos de Dios, tienes que aprender a ser cojo como Jacob. Jacob quedó cojo después de su encuentro con Dios. Él quedó cojo toda su vida. Solo gente coja de la mano de Dios, la que sufrió en la vida, es la gente la cual Dios puede usar como el padre o la madre de las naciones. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos, que vean un poquito más allí de sus deseos, de su egoísmo, de su ambición, de su orgullo, de su comodidad, de su yo, y entiendan que el que Hijo libera, ésta será libre de verdad. Amén.